La mejor manera de presentar a Platón, vamos a hacer dos videos distintos sobre Platón. El primero para presentar su concepción en general, el segundo nos vamos a referir al libro del banquete. Eh, Platón proviene de una familia adinerada, funda una institución muy importante en la antigüedad y una de las más longevas, que dura 900 años, que es la academia. Allí van a estudiar con Platón, profesor, jefe, entre otros Aristóteles, que va a ser su alumno. La concepción de Platón frente a lo que veníamos señalando que era el punto de vista de Parménides y el de Heráclito, es plantear que en realidad existen dos mundos distintos. Para entenderlo, la mejor manera de esquematizarlo, aunque la verdad que es un esquema y sería preferible ser un poquito más sutil y detallista, pero para armar un esquema es hacerlo con dos alegorías que presenta el propio Platón. Una es la llamada alegoría de la caverna y la otra la alegoría de la línea. Hay una tercera, pero con estas dos no va a alcanzar. Alegoría es algo que está en lugar de otra cosa, que representa otra cosa, al modo de la metáfora en el lenguaje. La estructura de eso que se presenta es parecida a la estructura de lo que se quiere transmitir. Entonces nos cuenta la siguiente historia. Imaginemos un grupo de individuos que se encuentran en el fondo de una caverna, que no conocen otra cosa que el fondo de esa caverna, que siempre han vivido viendo las paredes de la caverna con los reflejos que producen algunas luces que están en la mitad de la caverna. Así que los individuos están convencidos de que el mundo es eso, esas paredes húmedas, esas telas de araña, eso es todo lo que hay. Uno de ellos se libera, toma coraje y empieza a recorrer la caverna, desde el fondo hacia la entrada de la caverna, que todavía desconoce, ¿no? En realidad está explorando los alrededores. Descubre que hay un grupo de personas trabajando con un fuego en la mitad de la caverna y entonces las sombras que se proyectaban en las paredes de la caverna, a las cuales él estaba acostumbrado a ver, provienen de los movimientos que se producen frente a las fogatas por parte de estos personajes. Le cuesta un poco acostumbrar la vista al fuego, porque por supuesto sus pupilas tenían que estar muy dilatadas, porque tenían que captar muy poca luz, la poca luz que había en el fondo de la caverna. Vivían en la semioscuridad. Pero cobrando valor avanza hasta que ve la luz más intensa en lo que va a ser la entrada de la caverna. Le cuesta mucho acostumbrar los ojos a tanta luz, pero termina saliendo. Y descubre que en realidad estaban en una caverna y que el mundo es otro. Que en el mundo hay montañas, hay valles, hay bosques, hay ríos, hay mar, hay animales, hay plantas de todo tipo. Y entonces retorna para contarle a sus compañeros de vida desgraciada esta novedad. Pero los otros creen que los está cachando, que les está tomando el pelo, que los quiere confundir, que los está embaucando. Así que se enojan, lo maltratan, y como él insiste, terminan matándolo. La alegoría, en cuanto al relato, llega hasta ahí. Vamos a ver las comparaciones que se hacen. ¿Quién es este personaje que desde el fondo se ha retirado? Este personaje es Sócrates. Platón escribió, a diferencia de lo que nos llegó poco de Parménides y de Heráclito, escribió mucho, libros enteros, grandes. En general, la mayoría de ellos son relatos de la vida de Sócrates. El gran filósofo de la antigüedad, Sócrates, no escribió una línea porque no escribía. Hacía una filosofía oral, una filosofía en donde tomaba un interlocutor, preguntaba, orientaba, demostraba. Platón entonces nos relata a un Sócrates y el método que enseña Sócrates de la filosofía. Este que vamos a leer, o que ustedes han leído y que vamos a tratar en el próximo videíto, es uno de esos libros, donde Platón cuenta en el banquete lo que aconteció en esa oportunidad con Sócrates.
Sócrates entonces es el personaje que descubre que este lugar en el que estamos viviendo, y todos nosotros somos los que estamos encadenados al fondo de la caverna, es en realidad una pura apariencia, un lugar mínimo, que la verdadera vida está en otro lado, en otro mundo, afuera de la caverna. Este mundo en el que nosotros nos manejamos a través de los sentidos, este mundo de entes sensibles, es la caverna. Y el afuera de la caverna es otro mundo. Un mundo que Platón dice es un mundo de ideas. ¿Y qué son las ideas? Bueno, las ideas van a tener características parecidas a lo que Parménides describe como características del ser. Son universales, quiere decir, hay una para todo, ¿no? Las ideas son acabadas, no tienen desarrollo, crecimiento, maduración, reproducción. Ya están desde el vamos, como el modelo, que después se va a expresar en las copias que hay acá en el mundo sensible. ¿Y de dónde saca esta teoría tan disparatada? No es tan disparatada, pensemos un poquito. Si yo les pidiera a ustedes que me presenten un triángulo, probablemente los más ingeniosos tomarían una hoja de papel, la cortarían y me mostrarían una hoja de papel triangular. Y me dirían, esto es un triángulo. En general podemos aceptar erróneamente que eso es un triángulo. ¿Por qué? Porque los triángulos son figuras geométricas. Y las figuras, según la matemática, tienen dos dimensiones. Una hoja siempre tiene tres dimensiones, por finita que sea. Así que lo que me están mostrando no es un triángulo. Es una representación de un triángulo, con una hoja, como hacíamos en la escuela primaria con el papel glacé que la maestra nos hacía cortar, ¿no? Pero entonces, ¿dónde hay triángulos? Bueno, en realidad, como vivimos en un mundo tridimensional, todo lo que podemos tener acá es tridimensional, por lo tanto, son cuerpos, no son figuras. Las figuras serían las que podemos nosotros pensar en las caras de los cuerpos. Por ejemplo, un cubo tiene caras cuadradas. Podemos decir el cuadrado es una figura, el cubo es un cuerpo. Pero claro, si yo tengo que separar esa figura y mostrarla, tendría que ser algo que solo tenga dos dimensiones. Y algo que solo tenga dos dimensiones en este mundo no existe. Salvo acá. Ah, claro. Igual que el número, igual que el logaritmo, igual que la raíz cúbica, no son cosas, entes sensibles que están en el mundo, sino que son otro tipo de cosas, entes racionales, que captamos con la cabeza. Pero ¿cómo llegaron a la cabeza? Este es un problema que Platón resuelve míticamente. El alma las conoce antes de venir al mundo sensible. Nuestra alma ya ha tenido contacto antes de venir acá con esas figuras, esos cuerpos, esas ideas, no solo matemáticas, porque tendría que haber entonces una idea, por ejemplo, para la libertad, que no es simplemente un pensamiento. Para Platón, estas ideas son más reales, mucho más reales que mi cuerpo, este sillón, la biblioteca que tengo atrás. ¿Por qué? Y porque mi cuerpo pasa por acá pero va a desaparecer, este sillón también en algún momento se destruirá y la biblioteca no existirá dentro del siglo probablemente. En cambio las ideas están siempre, son eternas. Esta formulación le permite entonces con la alegoría de la caverna tener una buena representación de dos espacios bien diferenciados, uno mucho más real que el otro, pero para aquellos que están metidos en ese pequeño rincón del fondo de la caverna, ese es todo el mundo que conocen. Se trata entonces de conocer, pero para conocer hay que ser valiente, hay que ser capaz de afrontar lo desconocido y salir de la caverna. Y la mayoría de la gente no quiere, recordemos Heráclito. Se puede conocer, pero no es fácil. Hace falta en primer lugar coraje, no inteligencia, porque inteligencia tenemos, hay que desarrollarla, por supuesto.
Primera, entonces, aproximación a esta idea de Platón es, hay un mundo que se parece un poco más a lo que Parménides describe del ser. Y hay otro mundo en donde las cosas son cambiantes, son mucho más dinámicas, son más, eh, fluyen, donde hay movimiento. Movimiento, recordemos, no es cambio de lugar en el espacio, de acá para acá, sino que todo cambio es movimiento. Si yo me quedo estático, la imagen está estática, de todos modos hay movimiento. Mi pelo, aunque no se note, sigue creciendo, las células de mi piel también, pero además mis pensamientos, mi barba, todo el tiempo hay movimiento. En el mundo sensible todo el tiempo hay movimiento. En cambio, en el mundo de las ideas no hay movimiento, porque movimiento implica que algo mejora o empeora. No se pueden mejorar las ideas, son perfectas. Tampoco pueden empeorar. ¿Y cómo explica entonces Platón, si nosotros ya sabíamos todo eso, que cuando estamos acá tenemos que aprenderlo? Ah, porque en el pasaje de un mundo a otro olvidamos todo. Olvidamos, y aprender no es otra cosa que recordar, rememorar. Algo que vemos nos evoca lo que habíamos olvidado pero conocimos. Si vemos una piedra en un río que tiene una forma más o menos esférica, nuestra cabeza recuerda la esfera. Es muy difícil encontrar una piedra verdaderamente esférica. Y si lo fuera, recordemos, la esfera tiene que ser perfecta, ¿no? Todos los puntos de su superficie tienen que ser equidistantes del centro exactamente. Si no fuera, duraría poco, porque se gastaría por el agua, por la lluvia, por el roce, por el viento, etc. Y dejaría de ser esfera. Sería muy poco tiempo esfera. Lo mismo pasaría con un cilindro, con un cono, etc. Nosotros evocamos en la forma de los pinos los conos, pero el follaje de un pino no es un cono. Podemos evocar un cilindro en el tallo leñoso que llamamos tronco de un árbol, pero tampoco es un cilindro. Esas figuras perfectas, regulares, absolutamente regulares, que existen para nuestra cabeza, en la naturaleza no las vemos así. Las vemos a lo sumo aproximándose a eso. Por eso Platón puede sostener que en realidad esas ideas ya están en nuestra cabeza y cosas parecidas simplemente las evocan. Es una buena solución. Ahora, ¿cómo se hace para aprender entonces? Si ya sabíamos y tenemos que recordar. Bueno, Platón va a apelar a otra alegoría, la alegoría de la línea. Imaginemos aquí en la pantalla que tuviéramos una línea horizontal acá abajo y una flecha que saliera de esa línea para arriba, apuntando hacia algo que hay arriba. Por debajo de esta línea horizontal, Platón ubica la ignorancia. La ignorancia no es el desconocimiento. Ustedes pueden desconocer todavía a Platón, pero no son ignorantes. La ignorancia es una actitud, y es una actitud de creer que uno ya sabe lo suficiente y entonces no tiene más que aprender. La ignorancia es la de los hombres del fondo de la caverna que rechazan al intrépido. Es la de los salames de Atenas que condenan a Sócrates, porque Sócrates justamente fue acusado de querer confundir a la juventud, de subvertir los valores que correspondían a la tradición griega, de cuestionar la mitología, de meterles ideas raras en la cabeza a los chicos. Y entonces fue juzgado y condenado a muerte. No se andaban con chiquitas. En esas condiciones, entonces, la alegoría de la niña nos permite pensar que son ignorantes aquellos que no quieren aprender simplemente. Y no quieren aprender porque creen que ya poseen suficiente conocimiento, suficientes cosas buenas. Todo aquel que quiere aprender no es ignorante, no importa cuánto haya aprendido, cuánto sepa y cuánto le falte por saber, porque a todos nos falta siempre mucho por saber. Por encima de esa línea horizontal habría un primer escalón, y a ambos lados de esa línea Platón ubica una columna que corresponde a los entes, recordemos lo que dijimos ya,
que todo lo existente son entes. Y en la otra columna, del otro lado, va a poner el tipo de pensamiento que corresponde a esos entes. Es decir, los pensamientos se clasifican en distintos tipos de acuerdo a los entes con los que se manejan. El pensamiento mítico, de carácter imaginario, ¿qué tipo de entes maneja? Las imágenes. Pueden ser imágenes visuales, imágenes auditivas, imágenes gustativas. Apela a la imagen para construir el mito. Ese es el más elemental nivel de conocimiento al que acceden todos los griegos. Un griego chiquitito es educado como se le enseñan los mitos. Ese es el nivel más básico de conocimiento que tiene todo el pueblo griego. Un escalón más arriba estaría la gente que tiene algún oficio y conoce del manejo de ciertos entes sensibles. Por ejemplo, un carpintero, un herrero, un orfebre. Todos ellos manejan una técnica, la de la carpintería, la de la herrería, la que fuere. El tipo de entes con los que se maneja ese pensamiento son entes sensibles y a ese tipo de pensamiento se le llama en griego tecné. Se puede escribir tecné con K o techné. De ahí viene nuestra palabra técnica. Pero tanto un conocimiento como el otro que es superior y que en la alegoría de la caverna correspondería a esos señores que están trabajando con una hoguera ahí en medio de la caverna, que todavía están dentro de la caverna, pero que ya no se manejan creyendo solo existen imágenes que son las que vemos en la pared de la caverna. Eso corresponde al escalón de abajo. En este escalón que está un poquito más arriba hay un grado de conocimiento superior. Es un grado de conocimiento, porque no se puede decir que un carpintero, un herrero no sepan de su métier. ¿Cómo se adquiere ese conocimiento? Tanto el del escalón más bajo como ese, a través de la experiencia. La experiencia del relato de las figuras míticas o la experiencia que se tiene con los entes sensibles, con los metales, con las maderas, con el barro, con las telas, con el cuero. Todo esto corresponde al mundo sensible. Todo esto corresponde, en la equivalencia de las dos alegorías, a el adentro de la caverna. Una vez que salimos de la caverna, manejamos otro tipo de entes. Entonces aquí teníamos la raya final, abajo de eso la ignorancia, en el escalón siguiente, en la columna de los entes, las imágenes, en la columna del tipo de pensamiento, el pensamiento mítico, en el escalón siguiente, en la columna de los entes sensibles, en la columna del tipo de pensamiento, la tecné o técnica. Los dos estos corresponden a el mundo sensible porque, del otro lado podemos poner, el conocimiento adquirido se adquiere a través de la experiencia. Se llama doxa en griego. Doxa veraz, opinión verdadera. Pero es del orden de la opinión. Todo lo que nosotros podemos conocer a través de la experiencia es del orden de la opinión. A mí me pasó, yo tengo esta opinión porque aprendí esto con esta experiencia. Pero otro puede tener otra opinión distinta porque tiene otra experiencia. Las experiencias se pueden más o menos transmitir en cuanto al relato, pero una experiencia hay que vivirla. Por oposición a este mundo sensible, donde el conocimiento se adquiere trabajosamente elevándose a través de la experiencia, entramos en un mundo que es el mundo de las ideas. A partir de aquí entonces, de la mitad, vamos a tener otros dos escalones más todavía antes de llegar a la punta de la flecha. Porque aquí el conocimiento es de otro tipo de entes y se adquiere de otra manera, no a través de la experiencia. Este es un prejuicio muy grande que tenemos que sacarnos. La filosofía nace desvalorizando la experiencia. ¿Y entonces en qué se apunta, profesor? En la razón. Exclusivamente en la razón. Se puede razonando llegar a conclusiones sin necesidad de experimentar. Esa es la premisa. Hay
un orden del mundo que está en nuestra cabeza y que la podemos captar si dejamos de tener resistencia a ese orden del mundo que está en nuestra cabeza, que es la racionalidad. El mundo es de un ordenamiento racional y nuestra cabeza es racional, podemos pescarlo. Esa es la idea fuerte. ¿Y qué demuestra esto? En el primer renglón, lo que ya hemos mencionado en los videos anteriores. Ya existe entre los griegos un desarrollo importante de la matemática. Los entes matemáticos ya hemos visto que no son entes sensibles, que son de otro orden. Y la matemática no se ocupa de hechos sensibles. Se ocupa de puras relaciones. Por eso muchas veces a algunos alumnos les resulta mucho más fácil estudiar historia, geografía, cualquier disciplina fáctica que estudiar matemáticas. Matemáticas y lógica es el espanto. Porque les cuesta separarse de los entes sensibles para pensar en otro tipo de entes. Justamente por eso, en esta institución que funda Platón, que se llama la Academia, manda escribir en las letras de molde, en la piedra, en el frontispicio de la entrada, no entre aquí quien no sepa matemáticas. Es decir, el CBC de la Academia era la matemática. Hay que tener una preparación básica de matemática para poder acceder al escalón siguiente. Entonces teníamos de las columnas de los entes, así como teníamos la imagen y los entes sensibles, ahora tenemos los entes matemáticos, las figuras, los cuerpos, los números, las operaciones. Y del otro lado el tipo de pensamiento lo llamamos simplemente matemática, pensamiento matemático. El pensamiento matemático era condición necesaria, pero no suficiente para la filosofía. Quien ha logrado alcanzar el nivel del pensamiento matemático ha entendido de qué se trata, pero todavía le falta avanzar sobre algo que ya no es matemática. Pero cómo las ideas matemáticas son aplicables a conceptos mucho más complejos, como la libertad, la valentía, el amor. Y entonces vamos a encontrarnos, adelanto algo de lo que vamos a ver inmediatamente, con que Platón nos presenta al modo clásico, en un sentido, con bastante relato escenificado imaginariamente, porque recordemos, han leído ustedes, nos cuenta que se encuentran y le cuenta si estuvo este con aquel en esa oportunidad, ya nos arma toda la escena casi teatral, ¿no? Platón es un gran escritor, nos subyuga en ese sentido. El banquete se deja leer y cada uno de los expositores que antecede a Sócrates da una versión mítica, una versión en términos nuevamente de imágenes. Nos cuenta la historia de los andróginos, compuestos o por hombre con hombre pegado a la espalda, o mujer con mujer pegada a la espalda, o mujer con hombre pegado a la espalda, y cómo los dioses los partieron porque pretendieron enfrentar a los dioses, y desde allí cada mitad busca a su otra mitad. Un mito, un relato, que explicaría el porqué del deseo de la unidad de esos que parecen ser unitarios, que son cada uno de los individuos, y sin embargo necesitan tanto del otro. Está la otra versión, la de la Afrodita celeste y la Afrodita mundana. El deseo amoroso o sexual, el deseo de satisfacerse con un cuerpo es la Afrodita vulgar, o aquel deseo que va más allá del cuerpo. ¿Por qué más allá del cuerpo? Y porque el cuerpo se degrada, el cuerpo envejece, el cuerpo se afea, el cuerpo se pierde. El alma, en cambio, se puede ir cultivando y cada vez ser más interesante y más bella. Entonces hay dos tipos de versiones amorosas, ¿no? Podemos seguir en el relato, pero ustedes lo han leído, lo tienen que leer. Vamos a ir directamente en la próxima a lo que nos importa, que es, si yo les preguntara de entrada, ¿qué es el amor? Probablemente ustedes me dirían, como suelen decir, un sentimiento, una emoción, algo que nos resulta muy satisfactorio, que tiene que ver con la atracción. Hasta allí me están describiendo
sensaciones, sentimientos, emociones, cosas que corresponden a ese mundo sensible. La versión que nos va a dar Sócrates, que además señala que ha sido aprendida de una mujer de Mantinea, no es de menor cuantía este punto. En primer lugar, porque nos encontramos con un Platón que nos dice, la sabiduría puede venir de una mujer, la mujer no es la figura más importante en ese mundo, y además de una mujer extranjera. Y sin embargo es esa la que le enseñó a Sócrates, que es muy admirado por todos. Bueno, el próximo nos ocupamos de lo que dice Sócrates en el banquete sobre el amor.